Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace muchísimo tiempo que no grabo con este portátil, así que me vais a perdonar un poquito la calidad, etcétera, pero literal que estaba yo haciendo mis repasos de los dos exámenes, que deseadme suerte. Yo creo que vamos a hacer una reacción a las notas en vivo. Bueno, en vivo no, pero en vídeo, me explico. Y ya así de paso, pues empezamos a organizar un poco el curso que viene, que ya tengo medio preparado el tema de lo del hall, lo del hall de material escolar. Hall escolar, creo que no está muy bien dicho. Y haciendo yo un repaso, me he acordado que os he hablado, creo que en un par de vídeos, acerca de el experimento de Milgram y el experimento de la cárcel de Stanford, que pertenece a Zimbardo, del que os he hablado en un vídeo que os voy a dejar por aquí. La cuestión está en que justo estaba haciendo el repaso y he dicho, pues qué mejor manera de repasar que compartir con vosotros el tema del experimento de Milgram. Y Milgram, aparte de ser un gran visionario de su época y como siempre, por un así decir, un genio incomprendido en ese momento, es decir, que nadie daba mucho crédito a lo que él había conseguido demostrar con el experimento del que os voy a hablar ahora mismo. Os voy a tratar de dejar una foto de él por aquí, basado en los experimentos de conformidad de Salomon Asch, de ese momento en el que decía pues que nos conformamos fácilmente y preguntándose si realmente los nazis cumplían con su deber o no, porque cuando se llevó a juicio a algunos de los ejecutores, por así decir, en los campos de concentración, su respuesta fue que ellos simplemente estaban cumpliendo órdenes, es decir, que no lo hacían porque ellos lo sentían así. Decidió desarrollar un experimento que trataba de una simulación en la que un maestro castigaba a un alumno con el fin de poder aumentar su memoria. ¿Esto cómo se hacía? Bueno, pues se castigaba de una manera muy concreta, que era que el maestro, por así decir, que al final era el sujeto experimental, tenía enfrente un panel en el que le aparecían las diferentes descargas que él tenía que ir dando al alumno que estaba en una clase y al cual él no veía para nada. La idea básica era que el sujeto experimental se sentaba enfrente de este panel que os he comentado, donde las descargas empezaban muy flojas, por así decir, y terminaban en una triple X, que lo que quería decir es que el riesgo era prácticamente mortal. Por así decir, cuando llegaban al experimento, lo que se les decía es que no iban a tener repercusiones a largo plazo, pero en ningún momento al sujeto experimental se le decía que la persona no fuera a sufrir, no fuera a pasarlo mal, etcétera. Incluso se le aplicaba una pequeña descarga, lo que equivalía a la primera descarga que le iba a dar al alumno, se le aplicaba a él mismo para que él sintiera lo que era esa descarga en sus carnes. Y os preguntaréis básicamente cómo decidía ese sujeto experimental llamado maestro dar esas descargas o no. Detrás tenía una figura de autoridad, es decir, la persona que estaba llevando a cabo ese experimento sobre mejorar la memoria en las personas, que le decía que tenía que seguir aplicándolo porque él estaba ahí precisamente para eso, porque era su función. Con esta idea en la cabeza, Milgram habló con una serie de expertos, muchos de ellos médicos, y les dijo que cómo estimaban ellos que iba a ser el experimento, es decir, que cómo cómo iban a salir los datos, por así decir, cuánta gente iba a presionar los 450 voltios, la descarga más alta, o cuánta gente se iba a dar la vuelta y iba a decidir irse del experimento porque estaba causando un daño real. Los expertos dijeron que simplemente ese 1% que consideramos sádicos o que tenemos o que pensan, bueno, o que tienen realmente un problema mental era la gente que iba a llegar a los 450 voltios, es decir, que una persona que no fuera sádica o que no tuviera un problema mental no llegaría a ese punto de ninguna de las maneras. Tanto el maestro, el sujeto experimental, como el compinche, que al final no dejaba de ser el alumno, entraban en la misma sala y se les daba a escoger un papelito. En el papel, en ambos ponía que el papel era de maestro, pero el que era alumno y básicamente era el compinche, decía que a él le había tocado ser alumno, por lo que siempre el sujeto experimental terminaba en el lado del maestro. Cuando llegaba a ese punto, al principio hicieron pues eso, que el alumno simplemente se equivocara y en ningún momento se expresara. Y eso al final
sesgó un poquito los resultados porque la gente pues no tenía ningún problema en darle a los 450 pensando que como nadie se estaba quejando, ahí no pasaba nada. Y con este pensamiento lo que hicieron fue empezar a decirle al alumno que gritara, que se quejara, que dijera que tenía problemas cardíacos, que iba a tener un problema si le seguían aplicando las descargas. Después de esto, es decir, después de aplicar el hecho de que el maestro o lo que es el sujeto experimental supiera que estaba causando un daño real sobre el alumno, que era al final el compinche, se vio que el 65% de los participantes utilizaron los 450 voltios, es decir, que un 65% de personas llegaron a esos 450 voltios, que si lo pensáis, frente a lo que valoraron los expertos en un primer momento, ese 1% de sádicos, parece que Milgram realmente terminó por refutar su idea de que el poder de la situación al final nos lleva a realizar este tipo de actos a pesar de que no estemos calificados médicamente como sádicos, personas que puedan tener un problema mental, etc. Actualmente, a día de hoy, Burger ha demostrado que en 2009 que los resultados son prácticamente iguales, es decir, que tenemos en un 65% una obediencia ciega a la autoridad, con lo cual que puede existir la posibilidad de que esos nazis que dijeron que simplemente era porque se les estaba obligando, porque simplemente estaban obedeciendo, realmente lo estuvieran haciendo por lo que ellos dicen, por lo menos en un 65% de los casos. Y dicho esto, la conclusión es que nosotros, como personas, cometemos lo que se llama el error fundamental de atribución. Esto implica que muchas veces pensamos que todas las causas o todos los motivos caen en nosotros, es decir, que nosotros como personas nos sobreestimamos o nos sobredimensionamos, es decir, que nosotros sentimos que tenemos más control del que realmente tenemos frente a una situación o a un factor externo. Es decir, que sobredimensionamos nuestra participación o nuestros factores o nuestros motivos frente a los motivos que pueda tener la situación en sí. No sé si conocíais el experimento de Milgram, a mí me ha parecido súper interesante saber de él, aprenderlo y poder haberlo estudiado en psicología de la comunicación. Espero que a vosotros os haya gustado muchísimo también toda esta información, que al final la información siempre tiene lugar. Y dicho esto, suscribiros y darle al like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!